El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Señor mío, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Sentados. Jesús, queridos hermanos, continúa su camino hacia Jerusalén, donde le esperan sus más grandes enemigos. Ahora va con sus discípulos y la gente, sabiendo que Jesús va a Jerusalén, empieza a agregarse también, de manera que se forma un grupo considerable de personas que acompañan también a los discípulos. De repente aparece un ciego, al que le llamaban o al que se dirigían nombrándolo Bartimeo, porque Bartimeo no es el nombre de una persona propiamente dicho, sino es una palabra compuesta. Bar significa hijo y Timeo significa el agraciado, el apreciado, el amado. Entonces el ciego era llamado el hijo del apreciado, el hijo del honrado, el hijo del amado. No tiene nombre propio, viene cargando el nombre del papá. Y el papá simboliza la tradición. Por lo tanto, este hombre es alguien que carga con la tradición de su pueblo, que no es plenamente libre, que no es plenamente él, que no es plenamente persona, porque carga todo su pasado. Se hallaba sentado a la orilla del camino. La orilla del camino, dice San Marcos en la parábola del sembrador, que es el lugar donde cae la semilla de la palabra, pero llegan los pájaros y se la comen. Por lo tanto, ese ciego, pues es alguien en quien se ha sembrado la semilla, pero se la han comido los pájaros. La semilla del amor universal, la semilla del amor de Dios, la semilla del mensaje del amor de Dios ha sido sembrada en el corazón de ese ciego, pero ha dejado que se la coman los pájaros. Que Jesús explica que es Satanás el que arranca la semilla sembrada en el corazón. Jesús el que dice que esos pájaros representan a Satanás, que se comen la semilla y no la dejan echar raíces. Luego nosotros ya sabemos que Satanás es la personificación del poder, de la ambición, de la gloria humana, del egoísmo, de la violencia. Y entonces es la ambición, la gloria humana, el poder, el egoísmo lo que impide que este hombre vea verdaderamente quién es Jesús. Y en eso consiste su ceguera. Por eso, cuando escucha a la gente decir que el que va por ahí es Jesús Nazareno, se pone a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Porque Jesús Nazareno es la palabra que había utilizado el endemoniado allá en la sinagoga,
Cuando le dijo, ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? Tú eres Jesús Nazareno. No puedes ir en contra de nuestras tradiciones, no puedes ir en contra de nuestras costumbres, no puedes contradecir lo que siempre nos han dicho, lo que siempre nos han enseñado. Tú eres Jesús Nazareno y tienes que defender esas ideas, tienes que defender esta tradición, tienes que defender esta manera de pensar. Por eso aquel ciego, al que le habían enseñado también desde pequeño que el Mesías sería un nuevo David, sería alguien parecido a David, semejante a David, se pone a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, porque identifica a Jesús con David. Pero ya sabemos nosotros, queridos hermanos, que ese David no le llega a los talones a Jesús. Conocemos la vida de ese David, asesino, adúltero. Era un estratega político, militar, violento. Y Jesús de ninguna manera podía ser un Mesías así, pero el ciego pensaba que Jesús así sería, que Jesús así era. Ten compasión de mí. Tú, nuevo David, ten compasión de mí, porque en la Sagrada Escritura, hijo no es el que desciende de alguien nada más. El hijo es el que se comporta como el papá, el que actúa como el papá, el que vive como el papá y el que hace las mismas obras que el papá. Por lo tanto, cuando el ciego le dice hijo de David, le está diciendo el que se comporta como David, el que es como David, el que actúa como David y el que hace las mismas obras de David. Y Jesús de ninguna manera puede permitir que se le llame hijo de David. Por eso cuando el ciego grita, Jesús no hace caso. Pero el ciego sigue gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces Jesús descubre que ese ciego tiene también una gran necesidad y que hay que hacer a final de cuentas algo por él. Pero deja en claro que ese título no le gusta, que Jesús no puede ser comparado con David. Hay una distancia abismal entre Jesús y David. Llámenlo, dice Jesús. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que Él te llama. El ciego, dice el Evangelio, pedía limosna, mendigaba. Es decir, vivía la vida que los demás le permitían vivir. El evangelista no quiere presentarnos la figura de alguien miserable, sino la figura de alguien que no es capaz de decidir por sí mismo, de alguien que no tiene vida propia, que vive la vida que los otros le permiten vivir. Es el hombre que no tiene libertad, que no tiene criterio, que no tiene iniciativa propia, que se mueve como los demás le mueven, como el paralítico. Así es el ciego, va a donde otros le guían, no tiene una vida propia, no tiene una vida personal, hace lo que otros le dicen que haga. Esa no es vida. La vida de una marioneta no es vida. Tú puedes ver que la marioneta se mueve, pero no tiene vida en realidad. Tú puedes ver el títere que se mueve. Pareciera que tiene vida, pero esa no es vida de verdad. Así este ciego, que no tiene vida propia, sino que vive según los demás le permiten vivir. Es figura de los discípulos que no tienen todavía un criterio propio y que se dejan llevar por la doctrina de los fariseos, de los maestros de la ley, que viven la vida como les dictaminan los maestros o doctores de la ley. Jesús conoce esa situación del ciego. Sabe que está sentado, instalado, acomodado en su zona de confort. Sabe que está a la orilla del camino, donde los pájaros se comen la semilla. Jesús sabe que la semilla no ha crecido en el corazón de ese hombre, lo sabe, que la ambición, que la búsqueda de la gloria humana, del prestigio, la fama, el poder, sentirse, creerse o pensarse más que los demás, no le permiten a ese pobre hombre, a ese pobre ciego, descubrir o ver verdaderamente quién es Jesús. Jesús sabe que no tiene vida propia, que ese hombre es como una marioneta. Por eso pide que lo llamen. Y entonces el Evangelio nos dice algo bellísimo, una figura hermosísima.
El ciego tiró su manto. Tiró su manto. El manto es figura de la persona. No voy a explicar porque no hay el tiempo suficiente. El manto significa la persona. ¿En qué sentido? Jesús había dicho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo hemos explicado. Dejar de pensar solo en sí mismo y vivir para los demás. Quien no es capaz de dejar de pensar solo en sí mismo, no puede ser discípulo de Jesús ni puede cargar la cruz de cada día. Solo el que se niega a sí mismo. Solo el que se niega a sí mismo puede seguir a Jesús. Por eso dejar el manto significa negarse a sí mismo. Dejar de pensar en sí mismo y atreverse a pensar en los demás. En términos del ciego, dejar de verse solo a sí mismo y ver a los demás. Ahora que ha soltado el manto, ahora que se ha negado a sí mismo, se puede acercar a Jesús. Pega un brinco, pega un salto y se pone de pie. Y ahora está frente a Jesús. Llama la atención que Jesús le diga, ¿qué quieres que haga por ti? Si nosotros estuviéramos ahí, diríamos, Jesús, pues claro que lo que quiere es que le devuelvas la vista, que le des la vista. ¿Cómo le preguntas que qué quiere? Pues que no lo ves que está ciego. Pero Jesús no puede imponer un querer o una voluntad. La persona tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Se lo había dicho también a Santiago y a Juan cuando le dijeron que querían sentarse a la izquierda o a la derecha. Les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ahora le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu petición? Y el ciego, que ya ha soltado su manto, musita unas palabras hermosísimas, mal traducidas en el misalito, pero le dice, Señor mío, ¿qué pueda haber? ¿Ves? Jesús no impone una voluntad, Jesús no impone un querer. ¿Por qué pensémoslo de esa manera? ¿Qué tal si Jesús cura al ciego y le dice al ciego, ahora sí ya me pasaste a molar, Jesús? ¿Pero por qué? Porque ahora que puedo ver, ahora voy a tener que trabajar. Y cuando estaba ciego, pues ya tenía mis clientes que me traían la comida y que me daban la limosna y ya no tenía que preocuparme por trabajar. Pero ahora que puedo ver, Jesús, pues ya me amolaste porque tengo que trabajar. Como el cuento o el chiste aquel de que Jesús llega a un bar y en una mesa está un ruso con una botella de vodka del bueno. En otra mesa estaba un escocés con una botella de whisky, también del bueno. Y en la otra mesa estaba un mexicano con una botella de tequila, también del bueno. El ruso traía una enorme bola en la cabeza. El escocés, un pie hinchado, gordo, grande. Y el mexicano, enyesada una mano. Jesús se acercó con el ruso. El ruso, al ver que era Jesús, le ofreció un vaso de vodka y Jesús lo bebió exquisitamente. En gratitud, extendió su mano para curar la cabeza de aquel ruso. Le dijo el ruso, ¿sabes lo que es esto, Jesús? Nadie lo ha podido curar en toda Rusia. Jesús le puso la mano y el ruso quedó curado. El escocés estaba viendo aquello. El ruso se terminó la botella y salió lleno de alegría. El escocés le ofreció el whisky a Jesús y Jesús lo bebió de manera exquisita. En gratitud, acercó su mano para curarle el pie.
Le dijo el escocés: ¿sabes qué es esta hinchazón, Jesús? Nadie ha podido curarla. ¿Sabes qué es esta enfermedad, Jesús? ¿Sabes qué es? Nadie ha podido curarla. Jesús tocó el pie y el pie quedó sano. Se tomó el whisky y salió feliz. El mexicano estaba viendo aquello. Jesús se acercó a la mesa del mexicano, le sirvió el tequila, no un caballito, chiquito, el mexicano era codo, no sé. Y Jesús bebió el tequila como se bebe el tequila y lo disfrutó sabrosamente. Y entonces en gratitud Jesús extendió la mano para curar el brazo del mexicano. Pero el mexicano le dijo: ¿sabes qué es esto, Jesús? Le dijo Jesús: es un brazo que está mal. Le dijo el mexicano: no, Jesús, estos son 15 días de incapacidad y a mí no me curas. ¿Cómo iba Jesús a hacer algo por el ciego si el ciego no lo quería? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego tiene que pedirlo por sí mismo. Que vea, Señor mío, que vea. Dice el Evangelio: vete, tu fe te ha salvado. Jesús no retiene al ciego, no le dice: te voy a curar, pero te tienes que quedar conmigo. No trunca nunca la libertad, no frustra la libertad. Prefiere perder un hombre, un discípulo, antes de convertirlo en un siervo o en un esclavo, o antes de quitarle su libertad. Prefiere Jesús quedarse sin un seguidor antes que obligarlo a ser su seguidor. Pero pasa algo bellísimo. Al momento, dice, recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. ¿Ves? Ya no está a la orilla del camino. Los pájaros ya no se comen el mensaje sembrado por Jesús en ese encuentro que ha tenido con Él. Un encuentro donde le ha respetado su libertad, donde lo ha hecho salir de sí mismo para ponerse a pensar qué es lo que le conviene, qué es lo que quiere. Ahora que ese hombre ha tirado el manto, ahora que se ha puesto de pie como quien consigue una nueva vida, ahora que puede ver, ahora que los pájaros ya no se comen la semilla, está listo para seguir a Jesús y empieza a seguirlo por el camino. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra iglesia, amados hermanos, sigue llena de Bartimeos. Todavía Bartimeo sigue sentado, acomodado, instalado en su zona de confort a la orilla del camino, dejando que los pájaros se coman el mensaje del amor de Dios y no dejándolo crecer. Bartimeo sigue sentado a la orilla del camino, esperando que llegue un Mesías, hijo de David, a solucionarle la vida, a solucionarle la existencia. Bartimeo sigue sentado a la orilla del camino, esperando que venga alguien y le resuelva mágicamente las cosas. Sigue todavía apretando su manto, aferrándose a su manto, a su egoísmo, a su vanagloria, a su orgullo, a su ambición, a su deseo de poder, de predominio. Ahí sigue Bartimeo. Hace falta que Bartimeo, hombres, mujeres, niños, curas, monjas, obispos,